Todos los que forman parte de nuestra matriz de combustible juegan un papel importante en el mantenimiento de nuestra existencia. Nuestra construcción, la que encarcela a la criatura y la que queremos que el mundo vea, debe ser mantenida para preservar nuestra existencia. Si no, comenzamos a desvanecernos a medida que la construcción se desmorona y colapsa. El mantenimiento de esta construcción depende totalmente del suministro de combustible y usted desempeña un papel integral en ello. ¿Cómo encajan los distintos tipos de aparatos para evitar que nos desvanezcamos? He explicado cómo obtenemos el combustible de fuentes primarias, secundarias y terciarias. Estas fuentes varían en potencia y se ven afectadas, por supuesto, por el método de entrega del combustible. La fuente primaria sigue siendo nuestra fuente más importante de combustible, ya que es esta persona, generalmente la pareja íntima, con quien estamos más que nadie, pero también quien tiene la mayor reacción emocional a lo que decimos y hacemos. Por lo tanto, esta persona nos proporciona la mayor cantidad de combustible y de la clase más potente. También son alguien que satisface los objetivos principales, que incluye el combustible, más que nadie. La fuente primaria es naturalmente el proveedor de combustible más importante, por lo que seducimos a esta persona con tanta dedicación, desatamos una devaluación tan terrible y seguimos aspirando después de la fuga o la desconexión. Hacemos tal inversión en usted como la fuente primaria que consideramos nuestro derecho a seguir obteniendo combustible de usted, ya sea positivo o negativo, ya sea ahora, la próxima semana o dentro de 10 años. Nos perteneces, en nuestras mentes. Las fuentes secundarias son las que aportan buen combustible e invariablemente son las que forman parte de nuestra fachada. Nuestros tenientes y la camarilla provienen de las fuentes secundarias, amigos, familiares y colegas, con quienes interactuamos con frecuencia, pero no en la misma medida que con la fuente primaria. Las fuentes secundarias tampoco producen el mismo combustible elevado que la fuente primaria. Las fuentes secundarias cumplen una función excelente como parte de la fachada y el mantenimiento de esta fachada es importante, por lo que preferimos mantener a la misma gente y seguir añadiendo a ella. Las fuentes secundarias invariablemente disfrutan de largos períodos dorados con nosotros. Esto se debe a que nuestro llamamiento es intermitente y, por lo tanto, es mucho menos probable que consideremos que su combustible está viciado. Además, podemos tener muchas fuentes secundarias, pero solo tenemos una fuente primaria. Por lo tanto, si una determinada fuente secundaria no nos admira tanto, pero no nos critica y sigue aportando algo de combustible, no merece una devaluación. Siguen siendo leales, siguen siendo parte de la fachada y nos limitaremos a cambiar a otra fuente secundaria para aumentar el combustible. No hay necesidad de devaluar o deshacerse de la fuente secundaria inicial. Por lo tanto, es posible que vean que nuestro tipo tiene un amigo que es el sabor del mes porque su combustible es mejor que otras fuentes secundarias y luego el combustible baja de calidad, pero no es una preocupación, ya que podemos añadir otra fuente secundaria o cambiar a otra a la que tal vez no hayamos visto en un par de meses. Esto es ventajoso ya que significa que nuestra energía puede ser ahorrada para devaluar la fuente primaria mientras se mantiene una serie de fuentes secundarias en funcionamiento a mano y la fachada intacta. Las fuentes secundarias rara vez dejan de suministrar combustible. No tienen necesidad de hacerlo. Una fuente primaria puede hacerlo debido a la caída en la mala salud causada por la devaluación o al aprendizaje de cómo hacer frente a nuestra especie como respuesta al abuso. La fuente secundaria, casi siempre tratada con un período dorado alargado, no necesita adoptar la postura de no suministrar combustible. Sin embargo, una fuente secundaria puede criticarnos y, si es así, pueden ser objeto de devaluación, pero normalmente se les excluye del círculo y se les sustituye con facilidad. Serán embadurnados y hechos sentir como un extraño, con el narcisista usando la fachada y otras fuentes secundarias para lograr este objetivo. Nos gusta crear nuestras camarillas y si alguien amenaza nuestra supremacía o hace una crítica que es una fuente secundaria, será expulsado del grupo. La ocasión para la devaluación de la fuente secundaria es rara. Solo ocurre en dos casos. En primer lugar, la fuente ha criticado al narcisista, esta crítica puede venir a través de algo dicho al narcisista o algo hecho, por ejemplo, exponiendo el comportamiento del narcisista a otros, y así se enciende la furia y el narcisista decide que esta persona debe ser un ejemplo, antes de ser descartada, para mostrar al resto de la camarilla quién está a cargo. En segundo lugar, en un caso aún más raro puede ocurrir cuando el narcisista no tiene una fuente primaria.
Si hay una ausencia de la fuente primaria por un período de tiempo, digamos un número de semanas, los niveles de combustible del narcisista habrán sido probados. Él habrá buscado seducir e incrustar una nueva fuente primaria de reemplazo y la mayoría de las veces el narcisista en tal situación es capaz de hacerlo con éxito. Sin embargo, asumamos que esto no ha ocurrido. El narcisista recurre a sus fuentes secundarias y terciarias, más en terciarias en un momento, y confía más de lo habitual en ellas para que le proporcionen combustible durante la ausencia de la fuente primaria. Al principio no hay problema, las fuentes secundarias proveen combustible positivo que sostiene al narcisista, pero si tiene solo unas pocas fuentes secundarias, entonces no pasará mucho tiempo antes de que sus demandas de combustible superen el combustible positivo que pueden dar. La menor calidad de su combustible, en comparación con la fuente primaria, está siendo expuesta por la ausencia de la fuente primaria. También se debe a que se les está exigiendo más. En última instancia, la fuente primaria siempre irá más allá para el narcisista que cualquier otra persona y también están mucho más cerca. No importa cuán seductor sea. Si la fuente secundaria tiene que tratar con su propia familia, su trabajo, etc., es posible que no esté disponible para proveer combustible. Si esto sigue ocurriendo, combinado con el aumento de la demanda y la falta de una fuente primaria, la presión sobre las fuentes secundarias positivas comenzará a manifestarse. Esto significa que el narcisista tendrá que añadir nuevas fuentes secundarias o devaluar las fuentes secundarias para cambiar a combustible negativo para que sea sostenido. Esto funcionará por un período de tiempo con el amigo confundido del círculo interno, que es una fuente secundaria tratando de averiguar por qué su supuesto mejor amigo los está ignorando y luego tratando de arreglar la relación. Sin embargo, una fuente secundaria no mantendrá la devaluación mientras sea una fuente primaria e incluso puede infectar a otras fuentes secundarias señalando cómo están siendo tratadas. El narcisista ya está sufriendo una reducción de los niveles de combustible y la supremacía de su fachada está siendo desafiada. Esto aumenta las exigencias para él. Las fuentes terciarias son las que menos combustible aportan y, por lo general, también son tratadas durante largos períodos dorados, por ejemplo, la señora que trabaja en la gasolinera o el cartero, ya que solo se extraen de ellas de forma intermitente. Las fuentes terciarias también se pueden utilizar de inmediato como combustible negativo, por ejemplo, para reprender a un camarero o para gritar a un vendedor. No los consideramos necesarios para el mantenimiento de la fachada, su combustible negativo proporciona un impulso útil y tal comportamiento arbitrario puede impresionar a una fuente primaria, o secundaria, y extraer combustible positivo de ellos cuando sea apropiado. Si no hay una fuente primaria durante un período de tiempo, aumenta la dependencia de las fuentes terciarias. Habrá una mayor actividad para utilizar la tecnología para atraer a estas personas al narcisista, como en sitios de citas, salas de chat o a través de los medios de comunicación social, pero si la dependencia es frecuente y sostenida, la calidad del combustible disminuirá rápidamente y aquellos que se han unido al narcisista de esta manera serán descartados y reemplazados con nuevas fuentes terciarias remotas rápidamente. Habrá una alta rotación. Al mismo tiempo, es probable que el narcisista arremeta contra fuentes físicamente próximas cada vez más a medida que el nivel de combustible baja. Esto sucede por dos razones. En primer lugar, necesita más que nunca el combustible de fuentes terciarias y el combustible negativo es mejor que el positivo. En segundo lugar, estará furioso por haber sido colocado en esta posición, al no tener una fuente primaria, pero no tiene una a la que atacar, por lo que las fuentes terciarias soportan la mayor parte de esta rabia. Un narcisista sin una fuente primaria eventualmente alienará a las fuentes secundarias y en ciertos ambientes, digamos un pueblo pequeño, luchará por reemplazarlas a medida que la gente se vuelve sabia de lo que él es. Puede que le falte la energía para mantener la rotación de las fuentes terciarias remotas y pasa su tiempo azotando a las que están físicamente próximas. En este punto, el narcisista se enfrenta a la pérdida de la fachada, ya que mucha gente conoce su comportamiento, para seguir consumiendo combustible. Es ahora cuando tiene tres opciones. 1. Asegure una nueva fuente primaria inmediatamente. 2. Mover su entorno para que pueda buscar nuevas fuentes secundarias y terciarias y reconstruir su fachada. 3. Hundirse en la depresión y la inactividad a medida que sus niveles de combustible se desploman. El narcisista se convierte en una estrella que se desvanece.
Una vez brillante, magnífico e iluminador, su pérdida de la fuente primaria y su incapacidad para encontrar otra significa que el atractivo brillo se está desvaneciendo a medida que le espera un agujero negro. Comienza a desvanecerse cuando entra en una crisis de combustible. Así pueden ver cuán importante es la fuente primaria para la existencia de nuestra especie y por qué hacemos tanto esfuerzo para asegurarlos, reemplazarlos y volver a aspirarlos.